Hola, hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. La semana pasada tuvimos un capítulo bastante especial donde Michael nos contó sobre qué está haciendo, qué lo atrajo al mundo de las finanzas y hoy vamos a repetir esta historia con Brian Rodríguez. Entonces, bienvenido Brian, ¿cómo estás? Hola Pele, excelente, qué chévere que hayamos generado este espacio de pronto para contarles a la comunidad un poco más de nosotros, que se enteren más de quiénes somos nosotros, así que chévere, qué rico. Sí, me encanta. Queremos que todos sepan quiénes están comunicándoles la información a través de sus experiencias también, mostrando una guía práctica para que todos puedan tener esa iniciativa de empezar una vida financiera saludable. Entonces, sin más rodeos, empecemos. Cuéntanos quién es Brian Rodríguez, dónde eres, en qué estás trabajando, qué estás haciendo actualmente. Bueno, yo llevo en Australia ya casi 10 años. Yo llegué en noviembre, el 2 de noviembre del 2015 a Australia. Yo vine a estudiar una maestría. Yo soy originalmente de Tunja, Colombia, en Boyacá. Inicialmente llegué como muchos de ustedes con visa de estudio. Yo vine a hacer una maestría. Hice esa maestría por 2 años. Luego empecé un trabajo profesional. Y bueno, para no alargarnos tanto en el tema de trabajo, empecé a trabajar como ingeniero de petróleos. Yo soy ingeniero de petróleos. Y después lo combiné con la ex maestría que fue en el tema de management y estaba trabajando como project engineer slash project manager, manejando proyectos en el sector de energía. Eso fue hasta el mes de marzo y en este momento estoy empezando un nuevo proyecto de negocio, pero ya es por mi propia cuenta. Excelente, entonces nos vamos por el emprendimiento, chicos. Bueno, algo que me llama mucho la atención es que tu background o tus estudios o tu trayectoria laboral se aleja un poco de las finanzas. Entonces, cuéntanos un poco cómo empezó en ti ese interés por las finanzas personales y el tema de la inversión. Sí, yo creo que acá en Australia me di cuenta que de pronto elegí la carrera equivocada. A mí siempre me han gustado los números, siempre me han gustado y se me han facilitado. Así que en Colombia siempre dije, ¿por qué no estudiar ingeniería? Pero nunca se me ocurrió estudiar finanzas. Cuando llegué acá a Australia, yo llegué muy joven y pues de esa misma manera pues tenía uno que ser muy diligente con los gastos. En ese proceso empecé a descubrir que a mí el tema de en qué gasto, cómo lo gasto, si tengo algo extra, cómo lo invierto, cómo maximizar ese extra que tengo para invertirlo de una manera mejor es algo que me gustaba mucho. Así que empecé prácticamente desde casi 6 meses al año que llegué a Australia y empecé a averiguar con cuentas de ahorro para optimizar esos ahorros. Después empecé a seguir con acciones, después le añadí ETFs y ahora me encanta todo lo que tiene que ver con el tema de inversión. Siempre estoy aprendiendo por mi cuenta que hay nuevo, leo muchas noticias financieras. Entonces, probablemente si no hubiera hecho la maestría, de pronto hubiera tomado un camino, un sidetrack completo de la parte de ingeniería. Pero llegó un momento donde dije, pues no hacerlo, porque no combinarlo al tiempo con lo que estoy trabajando. Así que de ahí parte mi interés por las finanzas y por invertir. Y hoy en día, la verdad, le dedico muchísimo tiempo. A veces le dedico más tiempo que a mi propio trabajo full time. Bueno, me encanta. Una pasión más que volviste prácticamente una profesión. Sí, correcto. Bueno, Brian, en la vida todos cometemos errores y desde mi perspectiva siempre tuve miedo a cometer errores, pues con el dinero que uno se gana día a día trabajando y por eso eran mis miedos para invertir. Pero Ujú. entendí que cometer errores es algo que va a pasar y que en el tema de la inversión también hay riesgos que se toman y que hace parte de ello perder en algún momento. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue ese primer error financiero y qué aprendiste de él. Bueno, error financiero, creo que fue en mis primeras inversiones. En mis primeras inversiones en acciones, esas primeras acciones que yo compré las vendí muy rápido.
sencillamente por no saber manejar el tema de la psicología del dinero, que es que al final del día, y para todos los que estén escuchando se los digo porque es muy importante, hacer dinero, invertir, finanzas, a manera personal es 80% el tema psicológico y 20% ustedes que saben. Entonces, el no haber de pronto trabajado esa parte psicológica es lo que me hizo cerrar acciones pronto, no de pronto esperar en esa época para generar ese crecimiento long term. Entonces, básicamente fue eso y con el apalancamiento. Es un tema que no hemos tocado aún en los episodios que hemos dado, pero muy temprano, cuando yo empecé a invertir en futuros que necesitan apalancamiento. Y son un sistema de inversión que genera bastante riesgo y perdí dinero y bastante dinero haciendo inversiones con futuros, inicialmente por no saber hacerlo. Después lo recuperé, pero fue un tema que me llevó a empezar a leer mucho más del tema psicológico de cuando uno está invirtiendo en cualquier tipo de inversión. En algún episodio yo les recomendaba La psicología del dinero o The Psychology of Money, que es un libro muy buenísimo para eso. Sí, de hecho, yo ya me lo estoy leyendo. Excelente pelea. Bastante interesante y la perspectiva que todos tenemos sobre el dinero siempre va a ser diferente, pero creo que ese saber esperar y confiar en la historia también es el que pues da ese poquito de satisfacción al final y de obviamente que tus ingresos puedan incrementar. Al Em, final, al final del día es como, y es el mensaje que les hemos venido tratando de transmitir entre los tres durante todos estos episodios, y es invertir es un juego en el largo plazo. Eh, y ese es el enfoque que tiene que tener uno, invertir en este momento para tener esa recompensa en el largo plazo por todos los conceptos que les hemos venido dando, por el interés compuesto y dejar que el dinero trabaje por uno. ¿Por qué? A ver, obviamente hay otras formas de invertir el dinero y generar retornos mucho más rápido, pero son formas mucho más agresivas que generan mucho más, que necesitan que la persona tenga mucho más conocimiento, que esté metida mucho más en el tema y para el tipo de población. This audio was created with Podcastle.ai. Y para el tipo de población que somos nosotros, que no estamos metidos 100% en el tema de finanzas y que lo hemos hecho nuestra vida completamente porque se necesita demasiado conocimiento para invertir de esa manera, invertir en el long term es la forma muy más apropiada. Exactamente, recomendado el día, escuchen Hola Finance, así vamos a poder abrir nuestra mente hacia una educación financiera. Exacto, exacto. Ese es el objetivo que nos planteamos desde el inicio, ¿no? Así es. Bueno, mira que en el capítulo con Michael, él nos hablaba de que él buscaba o perseguía esa libertad financiera. Cuéntanos tú, ¿cuál sería ese consejo práctico que le darías a las personas para llegar a esa libertad financiera? Bueno, clave en este proceso es entender en dónde estoy en el punto en el que ustedes están y en el punto en el que estén, así ya no empezar a invertir, hay que entender en dónde estoy, cómo están mis finanzas en este momento, qué ingresos tengo, qué gastos tengo, y al final del mes, al final de la semana, del día, cuánto tienen extra para poder ahorrar en esa cuenta. Ahora, una vez uno sepa en dónde está parado, ya puede empezar a planear, ok, ¿cuánto me queda? Bueno, si ya están en el punto donde les está quedando algo, ¿no? Porque hay mucha gente que vive en el día a día. Creo que es importante irme un paso atrás. Si se dan cuenta que tienen deudas, que todavía no están generando no están en ese momento que están generando un ingreso, o no tienen un ingreso, no les queda algo de ese ingreso que se les está generando, hay que entrar a mirar cómo pagar esas deudas. En el episodio de ahorro les explicamos por qué la importancia de pagar esas deudas idealmente primero antes de empezar a invertir. Y ahí sí empezar a pasar a ver, ok, esta es la cantidad de dinero que me está quedando por mes, esta es la cantidad que puedo ahorrar o que puedo proyectar ahorrar
mensualmente, en qué puedo invertir, cómo maximizar eso que tengo. Y algo clave, el riesgo que va ligado a la psicología del dinero nuevamente. ¿Cuál es mi riesgo? Yo soy averso a la deuda, no me gusta tener deuda o sí me gusta tener deuda, me gusta de pronto invertir solo con el dinero que tengo como con ahorros o de pronto quisiera usar apalancamiento. ¿Qué es eso? El apalancamiento al final del día es usar deuda para invertir y tener una exposición a una porción del mercado más grande con dinero prestado. Eso es lo que es apalancamiento. Que al final del día todo eso lleva a efectivamente el concepto que tuviste, Pili, que es la libertad financiera, ¿verdad? Eh, ese concepto de libertad financiera para mí no es llegar al punto en el que no tenga que hacer nada porque el dinero está ingresando, es hacer cosas que me gustan. Cosas que me gustan, por ejemplo, estar acá con ustedes grabando el episodio de la Finance en el tiempo cuando quiera, sin necesidad de estar pensando, no puedo porque tengo que tener uno o dos trabajos. Eso para mí es la libertad financiera, tener tiempo y obviamente los recursos financieros para poder hacer esas cosas que uno quiere hacer. Otro ejemplo, poderme dedicar ahorita a generar algo propio. Ese es el objetivo para mí de todo esto. Excelente, me encanta ese pensamiento. Hay una pregunta que surge en estos momentos. En Hola Finance hablamos bastante de ETFs, que son mis favoritos, por el conocimiento y por la facilidad que para mí genera poder hacerlo, y las acciones. ¿Qué tipo de inversión te representa más a ti y por qué? Bueno, nosotros siempre como seres humanos necesitamos ir evolucionando, ¿no? Entonces, esa pregunta ha venido cambiando de a poco. Cuando hace mucho tiempo, esa pregunta te la hubiera respondido con acciones. De a poco se empezó a tornar entre acciones e ETFs. Después se empezó a tornar entre acciones, ETFs y futuros. A hoy día, la inversión que más me representa es propiedad. ¿Por qué? Porque tiene el concepto de apalancamiento que les mencionaba hace un momento. Básicamente, ¿qué pasa cuando uno compra una propiedad? Tú compras con un porcentaje de dinero tuyo, pero el restante te lo está dando el banco, ¿verdad? Pero al final del día, cuando ese asset, cuando esa propiedad, esa inversión sube en valor con base al valor total del activo, más no el valor total del dinero que tú pusiste para comprar esa propiedad. Precisamente por eso últimamente he venido enfocándome en propiedad y o en sistemas de inversión en los que pueda usar apalancamiento. Y pues indudablemente en este momento propiedad es la que más se ajusta a ese perfil. Por eso hacía la mención al inicio que nosotros como seres humanos siempre estamos evolucionando y deberíamos estar evolucionando. Así que bueno, vamos a ver en un futuro qué nuevo sistema de inversión, en qué nuevo sistema de inversión estaré, pero siempre estoy manteniendo lo que venía invirtiendo antes. O sea, yo todavía tengo ETFs, acciones, ETFs, de vez en cuando invierto en futuros, propiedad, criptomonedas. No es que deje las otras de lado, sino que voy incorporando otro tipo de inversiones a medida que me voy sintiendo cómodo ya con alguna inversión de la que he aprendido. Maravilloso. Bueno, hay algo que ahorita comentabas, que, bueno, tienes tu vida profesional, tus propios proyectos. ¿Cómo combinas tu vida profesional y tus proyectos con el manejo de tu dinero? Bueno, yo soy muy organizado con el tema del dinero. En algún episodio anterior les mencioné que yo tengo una especie de sistema que lo manejo a través de Excel para hacer el registro de absolutamente todos mis ingresos, mis gastos, para manejar el tema de inversiones, para manejar cómo se están comportando esas inversiones también. Y todo eso va ligado a entender en qué punto estoy. Como les digo, siempre es muy importante, sin importar en qué momento de la vida financiera en la que uno se encuentra, siempre es importante entender dónde estoy y hacerlo periódicamente, porque pues de esa manera podemos ir tomando o haciendo ajustes cuando sea necesario, ¿cierto? Entonces, ese tema del dinero con la parte profesional la incorporo a través de crecimiento personal. Yo he involucrado muchísimo el tema de crecimiento personal para re- eh, generar un vínculo entre el dinero, mi vida profesional, mi vida personal, en el que tenga un balance.
Entonces ahí es donde viene el tema de crecimiento personal que ha sido muy importante. Eh, Cuando estaba, obviamente yo llevo ya en Australia mucho tiempo y muy buena parte de ese tiempo he venido trabajando de tiempo completo para una empresa. En ese tiempo, cuando estaba en el proceso de crecimiento financiero, yo trabajaba 8 a 5 aproximadamente y después por la noche yo me iba a leer, me iba a aprender algo o a continuar con la inversión en la que estuviera involucrada en ese momento. Y lo mezclaba también con viajando. A mí siempre me ha gustado viajar, entonces siempre eh, he planeado para hacer viajes para despejar la mente un poco de todas esas cosas, porque de todas maneras es una rutina que yo manejo una rutina bien, bien activa. Así que de esa manera lo involucro. No, el dinero sí es importante para mí y yo sé cuánto estoy gastando por mes, cuánto me está entrando, cuánto está saliendo, lo tengo discriminado exactamente en qué también. Así que hago que esa planeación me permita viajar, me permita tener gustos también que quiero tener conmigo, teniendo en mente qué metas y qué objetivos tengo en el largo plazo. Totalmente de acuerdo. De hecho, hoy nos preguntaban en el Instagram, los que no nos siguen, Hola Finance, y vayan a Instagram y denos seguir, nos preguntaban cómo hacían para pagar el curso, para pagar la visa y estar como al día con el ahorro, con la inversión, con todo lo que querían hacer. Siento que, pues, tú también viviste ese proceso, igual que yo. En mi perspectiva o mi experiencia, yo me enfoqué y me olvidé de muchas cosas hasta dar ese pasito que necesitaba para ya poder empezar a hacer muchas otras cosas y tener más libertad en muchos aspectos. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías a esas personas que hoy se sienten como que el dinero en Australia no les alcanza porque tienen que pagar 1 o 2 cursos o pagar la visa y después renovar nuevamente la visa? ¿Qué consejo les darías? Bueno, ahí uno se puede enfocar se puede enfocar uno en el lado A o en el lado B de las cosas. El lado A es enfocarse en lo que no tengo en este momento y el lado B es enfocarse en lo que tengo, ¿verdad? El objetivo en todo este proceso que he venido haciendo es no enfocarse en lo que no tengo, sino en lo que tengo y cómo maximizar lo que tengo, ¿verdad? Entonces, en este momento, si yo me regreso a cuando llegué a Australia y estaba haciendo la maestría, que tenía la deuda del estudio, que tenía que trabajar y que estaba en el proceso de ahorro, en el proceso de aprender a invertir, es cuestión de ser This audio was created with Podcastle.ai. en el proceso de aprender a invertir. Es cuestión de ser muy diligente con esos gastos, especialmente esos gastos pequeños o esos gastos recurrentes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen a discriminar esos gastos, se van a empezar a dar cuenta que muy probablemente están gastando una muy buena cantidad de su dinero, ya sea o en algún ítem específico o en algún gasto que es recurrente y está haciendo que sus ahorros no crezcan de la manera que quieran. Por ejemplo, el tema de vivienda. El tema de vivienda es uno de los componentes principales que usualmente la gente de su sueldo termina gastando 30 hasta 40% del sueldo. Eso es muchísimo. Entonces, de pronto se pueden ver estrategias para cómo mirar el tema del alojamiento, ya sea de pronto, bueno, eh, un apartamento, de pronto vivir con otras personas, de pronto buscar otro lugar, a veces sencillamente buscando en Facebook Marketplace, buscando en Flatmates, pueden encontrar mejores opciones, revisar esos gastos chiquitos, como les digo. Pero bueno, en el tema de la vivienda, que como les digo, usualmente es un componente grande, revisen cómo poder optimizarlo. Algo que yo hice en esa época es yo renté un apartamento para mí y sencillamente rentaba el otro cuarto y pues obviamente los gastos bajan mucho porque pues al final del día si tú no tienes el apartamento a tu nombre le estás pagando a alguien, ¿verdad? Entonces revisen ese componente principal que usualmente es la renta cuando uno llega acá como estudiante y segundo, qué gastos están teniendo recurrentes que les está previniendo de ahorrar la cantidad de dinero que quieran. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo he tenido la fortuna de poder contar
con tu asesoría muchas veces, con tus consejos, con tu supervisión y también de parte de Michael. Y creo que una de las razones por las cuales aún seguimos aquí es para que muchas personas también puedan, a través de sus experiencias, de su conocimiento, entender un poco y lograr avanzar como yo lo he logrado hacer gracias a ciertos conocimientos que para mí pues no estaban en mi diario vivir y estaba un poco alejada de eso. Em, y dentro de eso, ustedes siempre me han recomendado libros. ¿Cuál sería ese libro o recurso que cambió tu manera de ver el dinero? Bueno, hay varios, hay varios. Yo leo mucho, así que hay varios. Cuando empecé, hay un libro que de pronto puede sonar un poco trillado, como decimos en Colombia, que es Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro combina mucho la parte del dinero con la parte psicológica, que como les digo, para mí, hacer dinero tiene un componente muy grande, perdón, la parte psicológica tiene un componente muy grande en hacer dinero. Eso sí, eso en la época cuando estaba iniciando. Ya ahorita, más recientemente, uno de los libros que más impacto me ha generado ya cuando he estado en el tema de inversión, cuando ya he querido como seguir siguiendo a otros niveles, es un libro que se llama Principles o Principios, creo que se llama en español también, de Ray Dalio. Un libro increíble. Ese libro básicamente muestra cómo una persona como Ray Dalio, que él creó uno de los fondos de inversión o hedge funds más grandes del mundo, o en su época el más grande del mundo, no sé si todavía lo sea, y pone cómo hizo todo ese proceso en paso uno, 2 y 3 a través de principios, ¿verdad? Y divide el libro en principios personales y en principios profesionales o en términos de negocios. Increíble ese libro si lo quieren leer. Podemos dejarlo en los comentarios del podcast si alguien está interesado en verlo, en leerlo, perdón. Claro que sí. Bueno, ya como para terminar, ¿qué sueñas lograr con Hola Finance y qué impacto te gustaría dejar en la comunidad latina en Australia? Miren, esa pregunta va ligada a lo que les estaba diciendo hace unos minutos de la psicología y de la mentalidad y del tema de crecimiento personal. Entre más aprende uno o entre más en el tema financiero, más se da uno cuenta que tener una mentalidad de amplitud, se me olvidó la palabra que quería usar, de generosidad, bueno, amplitud, llamémosla así, eh, genera, genera que cuando se comparta ese conocimiento, hay más gente que está aprendiendo, pero al mismo tiempo genera ese sentimiento de hacer algo por la comunidad, de ayudar a las personas que de pronto están en la posición en la que uno estuvo en ese momento cuando uno llegó como estudiante y que a veces uno necesita tener a alguien que le diga, oiga, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no de pronto revisa este libro? ¿Por qué de pronto incluso escuchar una palabra que le haga clic a uno y lo haga accionar? Eso es básicamente lo que quiero, o sea, manera personal con Hola Finance. Que las personas que nos escuchen encuentren ese clic, encuentren esa llamita que necesitan para empezar a actuar en el tema financiero, porque nosotros venimos de un sistema en Latinoamérica donde la educación financiera es muy poca o casi nula. Y si bien el dinero no lo es todo, por el sistema en el que nos manejamos, el dinero se necesita. Lo necesitamos para vivir, lo necesitamos para viajar, lo necesitamos si queremos tener hijos, lo necesitamos para hacer cualquier cosa. Entonces hay que saberlo manejar de forma que no se convierta en el factor por el cual tenemos que tomar una decisión X, Y o Z, sino sencillamente sea un componente en la vida de nosotros que se maneja como cualquier otro componente. Ese es el objetivo. Excelente. Así es, y es lo que todos queremos, llegar a más personas. Si les gusta el episodio, compártalo. Si no les gusta también, compartirlo con todos los que conocen.
Y bueno, es todo por hoy. Recuerden, chicos, que esto no es una asesoría financiera, son nuestras propias experiencias. Queremos compartir con ustedes para que puedan aprender y así poder lograr esa libertad financiera que todos soñamos. Exacto, Pili, qué podcast tan chévere, ojalá que les guste. No olviden seguirnos en las redes sociales, recuerden que estamos en Instagram, pueden escucharnos en YouTube, en Spotify y también en Apple Podcast. En WhatsApp tenemos una comunidad en la que estamos abiertos también a responder las preguntas que ustedes tengan, hacemos anuncios, así que si están interesados vayan y busquen el link en el bio en Instagram. Y bueno, gracias por escucharnos. Compartan estos episodios. Esperamos que les haya gustado y déjenos sus comentarios y preguntas, que para eso estamos acá. Gracias por tu tiempo. Que todos tengan un lindo día. Vale, chao, chao. This audio was created with Podcastle.ai.